Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos cómo actualizar el software y el hardware de una Mac Pro desde 2009 hasta 2012. Cuáles son las opciones que tienen, tanto de tarjeta de video, procesador, RAM, disco de estado sólido, unidad NVMe o qué otras cosas podrían hacer con ella. Lo primero que tienen que saber es qué año de computadora tienen. ¿Por qué? Porque son diferentes las opciones de procesadores que hay. Aunque es el mismo socket, que es el Zócalo 1366, la diferencia es que los procesadores de la 2009 vienen sin la placa de metal. Se llama IHS, el proceso es remover IHS, lo pueden buscar en YouTube. No se los recomiendo para nada hacerlo, es un proceso complicado. Si no saben hacerlo, probablemente van a dañar los procesadores. Si tú tienes una modelo 2009, necesitas conseguirlos ya así. Los puedes encontrar en eBay. En este modelo puedes meter dos procesadores. Yo les recomiendo el X5675 porque consume menos voltaje. Tú tienes el doble de rendimiento que viene con los procesadores originales, que es el E5520. Si tú ya tienes esta computadora, te recomiendo que lo hagas para el rendimiento multicore. Si tú tienes aplicaciones que utilizan el single core, no te va a servir. Si tú tienes una Mac a partir del año 2010, tienen que revisar físicamente su computadora. Si tu procesador es normal, entonces basta con que lo busques en AliExpress o en cualquier otra página para que los encuentres. Y están en un precio muy económico, los vas a encontrar alrededor de 1,000 pesos cada uno. Entonces vale la pena hacer la inversión para actualizar la computadora. Otra cosa que debes de saber para los procesadores es que para que puedas instalarlos en la versión 2009 tienes que hacer una actualización del firmware de la versión 4.1 a 5.1. Una vez que ya tienes lo más importante de la computadora, que es el procesador, ahora veamos la RAM. ¿Qué opciones tienes de RAM? Normalmente viene con RAM tipo servidor, que es SC, que es Error Correction Code. Ahorita se la puedes conseguir en AliExpress muy barata, pero es muy difícil encontrar una que le dé exactamente. En eBay vale un poco más cara, pero si tú ya tienes memoria DDR3, como nosotros que tenemos estas Kingston, puedes utilizarla también. Puedes trabajar con esta memoria si tienes Samsung, si tienes ADATA. Puedes probar la DDR3, pero tienes que ver que no va a trabajar a más de 1333 MHz. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puede controlar el procesador. Esta máquina lo que soporta son 8 bancos de memoria. Cada uno soporta 16 GB hasta un total de 128. Pero en el sistema operativo de ya sea High Sierra, Mojave, cualquiera que no sea el sistema de servidor de Apple, no te va a aceptar más de 96. Entonces podrías comprar 6 bancos de 16 y tener 96 GB de RAM a un precio muy barato. Ahora hablemos de la tarjeta gráfica. En la tarjeta gráfica pues tendrás alguna similar a esta, que es la GT, creo que es GT 120. Esta no es compatible con Metal, entonces lo más que puedes tener con esta máquina, teniendo la actualización del firmware, es la versión High Sierra. Entonces puedes dejar tu sistema hasta High Sierra haciendo la actualización, o puedes optar por comprar una tarjeta de video de la serie RX, ya sea la 560 o la 580. Pero lo importante de la tarjeta gráfica es que tienes que ver que solamente tienes posibilidad de instalar tarjetas gráficas de 225 watts. Aquí tenemos la tarjeta gráfica instalada en el puerto PCI. El puerto PCI nos da 75 watts. Tenemos un cable convertidor que viene de 2 mini 6 pin a un 8 pin. Cada uno de estos puertos PCI que están en la tarjeta madre nos dan 75 watts. Entre los tres suman los 225 requeridos para esta tarjeta de video. En realidad la tarjeta solo consume alrededor de 130 watts. Dependiendo la que utilicen es el cable que van a necesitar, porque la RX 560 solamente necesitas uno de mini 6 pin a 6 pin. Pero en la RX 580 necesitas más voltaje y necesitas el otro convertidor. Les vamos a dejar los enlaces para los productos en la descripción del video.
Otra de las ventajas de esta tarjeta gráfica, aparte del precio, es que funciona de manera nativa. Tanto la RX 560, la RX 580, las conectas y funcionan. Lo único que sí necesitas es la actualización de firmware. Solo hay un detalle con ellas, que no se ve la pantalla de boteo. Entonces al inicio parece como si tu computadora estuviera apagada y vas a ver la pantalla en negro y de repente ya va a arrancar. Estamos corriendo Mojave, la versión es 10.14.5. Ahora hablemos de almacenamiento. ¿Qué es lo que necesitas saber? Es, por ejemplo, si tú haces la instalación directa de un disco de estado sólido y lo montas directamente a los puertos de la computadora, no va a funcionar al 100% de su capacidad. ¿Por qué? Porque esta computadora tiene puertos SATA 2 que nos limitan la velocidad del disco duro más o menos a un 50%. Entonces lo máximo que nos va a dar de lectura-escritura son alrededor de 250, 300 megas si bien nos va por segundo. Lo que puedes hacer es RAID 0. Suponiendo que tienes dos discos de estado sólidos, puedes montar dos discos de 240 en las primeras dos bahías y haces un RAID 0 para instalar el sistema, y entonces vas a sumar la velocidad de los puertos y entonces sí vas a tener alrededor de 550, 600 megas de lectura-escritura, que son muy buenos y va a funcionar como en cualquier tarjeta madre de las recientes. O puedes conseguir un adaptador PCI a M2, pero tiene que ser en MK. ¿Para qué? Para que funcione el disco NVMe. Y puedes conseguir este adaptador. ¿Por qué recomiendo hacer esto? Porque es más económico. Si tú consigues un adaptador para que funcione por PCI, porque se puede también comprar un adaptador para un disco de estado sólido y que funcione por PCI, entonces sí le sacas todo su rendimiento. De todos modos, el controlador SATA 3 del disco duro no te va a permitir llegar a más de los 600 megas por segundo. Pero aparte de eso, es caro. Está alrededor de $99, $80, dependiendo del que consigas. Entonces es un adaptador muy caro, que yo no creo que sea una buena inversión. Entonces el otro adaptador para el disco M2 me costó alrededor de $24, 400, 500 pesos. Entonces creo que ese adaptador lo podrías utilizar en cualquier otra máquina que tengas después, pero todo dependerá de lo que tú ya tengas. Si no tienes nada y quieres hacer la actualización, te recomiendo que lo hagas más bien al NVMe. Pero también tienes que tomar en cuenta que para poder hacer que bootee el sistema desde esa unidad, necesitas tener la versión de boot de 140 para arriba. Eso se hace al actualizar el sistema. Tienes que hacer el otro firmware update y nos da 1400 megas aproximadamente de lectura-escritura. Es más o menos casi el triple de un disco de estado sólido normal y es una inversión más barata en un adaptador. Ahora, ¿qué opciones tenemos para el Wi-Fi? Si vamos a utilizar hasta High Sierra, podemos utilizar unidades TP-Link, pero si la quieres utilizar con Mojave es algo complicado, necesitas hacer varias cosas y yo decidí mejor comprar un chip de Airport Extreme en Amazon. Supongo que es reconstruido, solo fue algo complicado instalarlo y las antenas son de menor alcance. Entonces si tú tienes el módem demasiado lejos de donde está tu computadora, quizás vas a tener problemas. Se puede hacer la actualización de la antena y puedes instalarla por PCI, pero también vas a tener el problema que se te van a limitar las opciones que tienes para actualización. Por ejemplo, aquí, como esta tarjeta está muy grande, nos está inhabilitando un puerto PCI, porque yo no puedo instalar nada encima de la tarjeta. Una, porque le corto la respiración, y otra, porque puede atorarse con el ventilador y puede dañarse. Entonces aquí un puerto PCI ya nos quedó inhabilitado, entonces nos queda solo uno. Ya ustedes sabrán para qué van a utilizar esa línea que les queda. Si la quieren utilizar para un adaptador USB 3.0, si la quieren utilizar para un adaptador de red de 10 gigabit, o lo quieren utilizar para, en este caso, la tarjeta de red inalámbrica. Ahora, para el USB 3.0 tienen que tener mucho cuidado en qué adaptador compran. ¿Por qué? Porque hay adaptadores PCI Express que se conectan a los puertos SATA. Entonces, si lo conectas a los puertos SATA, ya le estás limitando la velocidad de transferencia. Si lo haces directamente por el PCI Express, es muchísimo más rápida.
Busquen solamente adaptadores que no requieran de corriente y que no requieran de conexión por SATA para que sí tengan la velocidad efectiva. Ahora veamos las opciones de sistema operativo. Con la actualización del firmware podrás instalar High Sierra y también Mojave. Para poder instalar High Sierra necesitas instalarlo con la gráfica original. Para Mojave puedes descargar la última versión, al menos la 10.14.5, y podrás instalarlo con la RX 580. Al principio aparecerá en negro bastante tiempo porque no aparece la pantalla de progreso. O puedes utilizar la tarjeta original y cuando haga el reinicio la cambias por la RX 580. ¿Cuál es la conclusión después de haber utilizado esta computadora con estas mejoras después de 5 meses? Es que si tú ya la tienes, vale la pena cada centavo que inviertas porque va a mejorar muchísimo tu computadora y va a disminuir también el tiempo que requieres para determinadas tareas. Pero si tú estás pensando en comprar esta computadora, tienes que ver si en realidad es lo que necesitas. Si tú utilizas Premiere, puedes editar en 4K, puedes editar, hacer corrección de color, no da ningún problema, corre excelentemente bien con todos los núcleos que tiene. Pero si tú vas a utilizar After Effects, no te la recomiendo para nada. Entonces, para After Effects funciona mejor un procesador que tenga más rendimiento en single core, pero para las demás aplicaciones multicore sí tiene muchísimo más rendimiento esta computadora. Estamos hablando de benchmark de más de 22,000 en el Geekbench, y en el Cinebench R15 tenemos 1500 puntos. En el Cinebench R20 tenemos alrededor de 3000 puntos. Este video lo hicimos para que puedas tomar una decisión mejor informada antes de comprarla o antes de hacer la actualización y sepas si vale la pena o no. Ya dependerá del trabajo de cada quien. ¿Qué ventajas tenemos de hacer la actualización? Es que la máquina va a seguir trabajando durante, ¿qué te gusta?, otros 3 años y vas a trabajar mucho mejor. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Pues que estas piezas, cuando la máquina ya no sirva dentro de 2, 3 o 4 años más, pues se las quitas y las puedes reutilizar porque son piezas de última generación. ¿Qué cosas no te van a servir o cuáles son las desventajas que le vería? Es que pues la computadora, cuando deje de funcionar, pues quizás puedes desmontar todo y utilizar el case para armar alguna especie de Hackintosh o lo que quieras con él, pero pues prácticamente la tarjeta inalámbrica que compres, si es del AirPort Extreme, pues ya no te va a servir. Los procesadores pues solo te van a servir en esta máquina o en alguna otra tarjeta de servidor. Pues bueno, eso es todo en este video. Espero que les haya servido la información para que tomen la mejor decisión, y les vamos a dejar el video para cada uno de los procesos de actualización de los diferentes componentes. Ya ustedes los pueden ver aquí en el video, en los links, o abajo en la descripción, para que se vayan a la parte que les interese.